Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD, y es importante destacar que desde la semana pasada que se estaba celebrando las evaluaciones de los aspirantes o a continuar o a entrar a formar parte de la Suprema Corte de Justicia a través de las evaluaciones que realizara el Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha desatado una ola de críticas con relación a si fue correcto o no el manejo de cierto tipo de preguntas, cuestionamientos a algunos de los magistrados, específicamente a la magistrada Miriam Germán Brito, que preside la segunda sala penal de esta Suprema Corte de Justicia. Nosotros hoy, para tomar un poquito más de luz y para no hablar incongruencias o incoherencias sin una base legal, quisimos invitar a un abogado, el abogado John Garrido, que nos va a hablar justamente de lo que se debe permitir o lo que no se debe dentro de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, la 138-11. Buenos días, bienvenido, señor Garrido, a este espacio Despierta RD. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por invitarme y a tu orden. No, empezamos justamente con eso. Mire, la semana pasada y todavía el día de hoy hay una ola de críticas. El tema de los periódicos, de los medios de comunicación y las redes sociales ha estado enfocado en que hubo un mal manejo del tema de la evaluación a la jueza Miriam Germán Brito. Pero independientemente de la jueza, me gustaría conocer en general cuál es la forma que se tiene que utilizar según esta ley, que la tengo aquí, que empecé a leerla, pero me falta el reglamento. Entonces, cuéntenos usted de qué tan fuerte o qué tan exagerado estuvo el manejo de la semana pasada. Mira, gracias por tu pregunta. Mira, los eventos que rigen el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por 3 documentos jurídicos, 4. La Constitución, la ley que usted menciona y 2 reglamentos. Reglamento 1.17 y el reglamento 1.19 complementan esa legislación que usted tiene en su mano. ¿Qué dice el contenido de esos documentos jurídicos? Que a la hora de hacer las entrevistas y las evaluaciones de desempeño, los consejeros, los miembros, tienen calidad para hacer preguntas invasivas, íntimas, familiar y personal. El pueblo tiene que conocer quiénes son los que van a administrar justicia en las altas cortes. No importa si tu estatura moral, tu estatura económica, lo que sea, tu estatus social. Es normal que en ese espacio se invite a hacer ese tipo de preguntas. Yo creo que el procurador, y así lo confirmo, no violó la ley, todo lo contrario, él actuó conforme a la ley. Él es de los pocos de ese consejo que hace preguntas concorde y que coincide con los documentos jurídicos que le rige esa parte. Me parece que ha habido una confusión de que el procurador actuó incorrectamente. No, y no es así. De que se dice también que violentó el reglamento. Que violentó el reglamento. El reglamento en el artículo 4 dice, los consejeros se pueden reservar a hacer preguntas en las entrevistas de carácter íntimo, familiar y personal. Señores, ese tipo de actividad en cualquier país del mundo, cuando se va a seleccionar un juez de las altas cortes, se le hace preguntas invasivas. Es el momento oportuno para eso. De tal manera que el procurador actúa conforme al ordenamiento jurídico que rige la materia. Ahora, yo le pregunto, abogado, ¿debe conocer ese entrevistado las preguntas previas? Porque ese es otro de los temas. No, él debía darle a conocer para que ella pudiera alimentarse bien y saber qué iba a responder. Eso es un absurdo. La ley no contempla ese modelo. No lo contempla ni la ley ni el reglamento. Ni el reglamento, pero además es una ventaja, es una parcialización. Te voy a enviar las preguntas para que tú estés preparado. Es una competencia desleal respecto a lo demás. La ley no contempla ese modelo. Claro que no. No existe en ninguna parte de la ley. Ni debe existir porque no tiene sentido. Deben conocer. Las preguntas deben surgir ahí, en el momento, de manera auténtica y natural. Sin embargo, me interesa conocer la calidad legal de las cartas anónimas. Por ejemplo, ¿puede uno de los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura emitir un cuestionamiento en base a una denuncia que hace un tercero y lo hace de forma anónima o cuida la identidad de la persona que está haciendo la denuncia? Mira, el reglamento y la ley permiten que cualquier ciudadano participe en ese evento a través de comunicaciones. ¿Pero se tiene que omitir su nombre? No necesariamente tiene que estar. El nombre. Sí, no necesariamente. ¿Tú sabes dónde tiene que estar el nombre? Cuando el ciudadano presenta objeciones. Lo que pasa es que ha habido una confusión. El ciudadano, esa carta es una forma de participar.
y cualquier consejero la puede hacer suya y no tiene que poner el nombre. Fíjate que no es un ataque, sino simplemente se le dijo aclare. Son denuncias aclarativas. La gente confunde las objeciones con este tipo de denuncias. Las objeciones vienen después de la evaluación de desempeño, que el Consejo tiene que poner en su portal cuál ha sido el papel de ese juez que actualmente es juez y que aspira a ser ratificado. Cuando se evalúa el desempeño, se pone en la página y entonces ahí entra la participación de los ciudadanos a través de lo que se llaman las objeciones. O sea, no hemos pasado a esa etapa. Se está evaluando el desempeño. Luego es que vienen las objeciones. Y las objeciones son mecanismos de participación que orientan al consejero, al Consejo Nacional de la Magistratura, pero tampoco son vinculantes. No te obligan, sino que te dan una idea de esa persona, pero no son vinculantes. Lo que ha pasado con las magistradas en cuestión es que se ha presentado una especie de denuncia aclarativa, ni siquiera es incisiva e imputativa de un hecho penal. Y el procurador, en este caso, leyó y le dijo, mire, yo quiero que usted aclare esto si usted quiere. Y eso fue lo que pasó. Que tenía derecho a responder. A responder y a no. Si usted no tiene problema, bueno, pues ¿cuál es el problema para responder cualquier cuestionamiento ético y moral? Dentro de los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura, ¿deben conocer las preguntas que se van a hacer? ¿Es necesario? Ninguno, No necesita, por ejemplo, el presidente de la República, que es el que dirige ese consejo, saber lo que va a preguntar el procurador. No tiene que saberlo. Y lo decimos porque para nosotros es muy claro de que tal vez pudo haber tenido cada uno conocimiento de lo que estaba pasando ahí. Es que cada consejero tiene autonomía. Cada consejero puede abordar las preguntas dentro de las competencias que le da la ley y el reglamento. ¿Y cuáles son las competencias? Preguntas de carácter ético, moral, profesional y técnico. De ahí tú no te puedes salir. ¿Por qué entonces, y se lo digo con toda tal vez humildad, los que desconocen este reglamento o la mayoría de los medios ha atacado y personalidades ha atacado el accionar del procurador? Yo decía que el procurador no es una monedita de oro ni de cerca, porque sé que no le cae bien a mucha gente, pero entonces estamos hablando de que queremos justicia, sin embargo atacamos una acción que está procurando llevarnos a jueces que estén completamente abiertos, que sepamos quiénes son, su hoja de vida completa, pero ha sido atacado muy fuertemente el procurador por los cuestionamientos hacia una magistrada. A nosotros nos interesa saber por qué y en base a qué están diciendo que él violó el reglamento, que él no actuó correctamente, que fue vejatorio el trato hacia esa magistrada. Es simple, la gente habla sin investigar y sin saber. La gente quiere opinar, quiere participar, pero no investiga, no lee, no estudia. Y para usted emitir una opinión, tiene que tener una base filosófica, conceptual de lo que usted va a decir. De lo contrario, genera un ambiente de opinión que confunde y distorsiona la realidad jurídica. Ahí está, yo no me lo estoy inventando. Las preguntas, las entrevistas, te reitero, son invasivas, personales, familiares, profesionales. Y si yo tengo esa competencia y hago uso de esa herramienta, ¿por qué se me quiere cuestionar? Claro. Es por simplemente no investigan. Hay rumores de que, por ejemplo, hay miembros del Consejo que no estuvieron de acuerdo con esto, que si el procurador se sienta en una próxima entrega, evaluación, se pondrían de pie y se retirarían. ¿Eso sería factible? ¿Eso sería legal realizar una acción como esta? A mí me parece que es una exageración, porque es que el procurador no violó la ley. Ahora, usted tiene su derecho a retirarse. El Consejo Nacional puede deliberar con un mínimo de 5 miembros. Sí. O un mínimo. Pueden solicitar, por ejemplo, el presidente de la Suprema, que ha dicho que lamentó mucho el incidente con la magistrada Miriam Germán Brito. Es que yo no veo qué es lo que hay que lamentar. Exacto. El cumplimiento de la ley. Okay. O sea, usted lamenta que se haya cumplido el reglamento o el orden jurídico respecto a este asunto. Claro. Bueno, ese es su derecho también, pero usted tiene que justificar y ponderar qué es lo que usted lamenta. Ahora, abogado, los que están diciendo que hubo aquí una situación de violencia de género, de hecho hay varios flyers. Otra exageración, desconocimiento, ignorancia. ¿Por qué usted lo menciona? Porque
él no violó, él no cometió el delito de violencia de género. Lo que pasa es que quieren victimizar, revictimizar o victimizar a la dama porque es mujer. Pero él Ujú. simplemente actuó conforme a la ley. La violencia de género es un delito penal que tiene su presupuesto y sus causales. Claro. Yo quiero leer el artículo 33 de esta ley, la 138-11, que es la del Consejo Nacional de la Magistratura, que dice criterios para la evaluación de desempeño. Y me permito leerlo porque creo que es importante que conozcamos de qué se trata esta evaluación. Dice aquí, para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura tomará en consideración lo siguiente: su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación los informes de desempeño que, de conformidad con la ley de carrera judicial, son presentados por los presidentes de las salas sobre cada juez miembro, los del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre los jueces presidentes de cada Cámara y aquellos del presidente de la Suprema Corte de Justicia elaborado por sus pares. Creo que Más claro, ni el agua. Reputación, un componente que yo debo saber de ti. ¿Cómo lo hago? Haciéndote preguntas que vayan relacionadas con tu reputación, con tu imagen. Y eso fue lo que hizo el señor procurador. no fue tal vez un poco subido de tono el hecho de hacer Es eso. que la gente debe estar acostumbrado y tiene que acostumbrarse que ese es el momento para eso. Mira, el, el juez que presentó Donald Trump recientemente, apellido Jeffrey Kanawat, creo que es así. Usted no ve lo que le salió. Salieron 5 mujeres acusándola de acoso sexual. Ujú. ¿Qué hizo el Senado? Venga, que por qué usted acosó, cuándo acosó, por qué lo hizo, qué usted opina, defiéndase, diga esto, lo otro. Eso es para eso, es ese espacio para eso. Cuestionar tu reputación. ¿Por qué usted tiene un carro deportivo rojo? ¿Por qué? ¿Con qué dinero lo compró? ¿Cuándo lo compró y por qué lo compró? ¿De dónde usted sacó ese dinero? Son preguntas incisivas que se le hace al evaluado. Yo realmente me quedo con la parte de la pregunta a la amistad con uno de los imputados en uno de los casos más sonados de corrupción del país. ¿Puede una persona, y eso lo digo de forma también muy, tal vez inocente, puedo ser yo magistrada de una sala penal y al mismo tiempo ser amiga de un imputado en un caso que tiene que ver con mi jurisdicción, con mi desarrollo? Lo que manda el Código de Ética Judicial es que cuando se dé esa situación, tú debes de inhibirte. Inhibirte. Pero lo hizo la magistrada. Ella lo hizo, entonces si lo hizo, lo actuó correctamente. Se inhibió. Inhibirse porque mi condición de amistad puede afectar la administración de justicia porque pudiese estar parcializado. Y es correcto lo que ella hizo desde ese punto de vista. Bueno, pues abogado, no sé cómo ha estado la ola de temas en los últimos días, aparte de lo que nosotros hemos visto, porque para mí yo era la única que estaba con la posición de que era parte de lo que le correspondía. Yo decía, alguien tiene que ser el abogado del diablo en esta Suprema Corte o en este Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de estos jueces, pero también para la evaluación de su desempeño. No sé si hay alguno de los temas que tal vez nos falte por aclarar para que la población esté más iluminada con relación al proceso correcto de la evaluación de estos jueces. Mira, vi que la evaluada presentó una instancia de recusación Así es. al señor procurador. Eso es otro tema interesante y pendiente a resolver. Y Puede hacerlo la ella siendo, recusación no existe en esa materia. no existe. No O sea existe. que no está haciendo nada dentro de esta. Eso queda sin efecto. Pero como una magistrada de la talla de Miriam Germán Brito, que tiene la experiencia que tiene ella, no va a saber que es una recusación a uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, no va, no compete. No está contemplado en la ley ni en el reglamento. Pero, pero eso denaturalizaría la naturaleza de ese órgano. ¿Tú te imaginas que cada quien recusara? Entonces, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va a escoger? ¿Quién va a entrevistar? Además, ningún consejero tiene suplente para que sea sustituido. Pero no importa, lo importante es que el legislador ni el reglamentador dijo se puede recusar a un miembro del Consejo de la Magistratura. Esa recusación
debe de quedar sin efecto, porque no existe, simplemente. Y los abogados y figuras que están diciendo que se violentó todo esto y están hablando de que sí, Hablan de que con deben pasión, destituirlo, con el sentimiento y con el pero no corazón. lo conoce la No ley. hablan con el No la cerebro, conoce la ley, no la conocen, ni el reglamento. tampoco. Mire, yo voy a tener que revisar nuevamente el reglamento. La ley, como le dije, solamente saqué uno de los artículos, que era precisamente el tema de la evaluación a los jueces, pero independientemente de haberla conocido, entendía, y lo manifiesto porque he sido coherente desde el primer día, del martes pasado, decía que para mí no hubo violencia de género, para mí lo que hubo fue tal vez una subida de tono en el hecho de hacer las preguntas, pero eran preguntas que tenían que ver con una magistrada, con una figura que estaría dirigiendo justicia en nuestro país. Y para mí también eso es importante, porque le estamos exigiendo a la población justicia y que se encarcele a los imputados en casos de corrupción, pero no permitimos que los jueces sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Y de hecho, reitero, no le quito ningún ápice de integridad a la magistrada Miriam Germán Es Brito. incuestionable ese punto de No vista. se lo puedo quitar porque su hoja de vida Es denota intachable. exactamente a una figura con altos valores morales y judiciales en nuestro país. Además, O sea, sería un honor y se engrandece ella y cualquier persona contestar la pregunta que hasta sean malas, vamos a decirlo así, mala, buena, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y tú te engrandeces respondiendo a las preguntas de carácter ético y moral, porque no hay problema. A mí me parece que ojalá todos los demás consejeros imitaran al procurador respeto a los demás candidatos. fueron tímidos los demás. Claro, hacen preguntas superfluas, Sí. sencillas. ¿Qué es el derecho? ¿Qué usted opina de esto? No, eso son preguntas incisivas, invasivas, que te pongan entre la espada y la pared para que el pueblo observe, vea y sepa quién es que me va a administrar justicia en las altas cortes. Entonces, diríamos que para que una evaluación fuera correcta, deben todos los integrantes... Abarcar las competencias y las facultades que le ordena la ley y el reglamento a los consejeros. Muchos de ellos hacen preguntas como de primaria y secundaria. Sí. Es absurda. Para usted, dentro de las evaluaciones que se han dado, ¿pudiera destacarnos cuáles son las mejores preguntas o tal vez las mejores respuestas que se han dado? Mira, yo te voy a ser sincero, todavía no he visto la primera evaluación, solamente vi la de la señora que está haciendo uso de Atacá. esto, pero la vi después, no he visto las otras. Pero me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que se está ventilando, debe tener preguntas como manda la ley, como manda el reglamento fuerte. No hay ninguna línea para que los participantes, los miembros de ese consejo investiguen antes de sobre qué Claro, hacerse, porque pueden por hacer. ejemplo, se atacó de que se utilizó inteligencia con la magistrada. ¿Se puede utilizar inteligencia para investigar temas que tengan que ver con los jueces? Mira, ¿Eso lo dice la ley o...? aquí se ha ventilado que se le pinchó el teléfono a la señora juez. Quiero que tú sepas que quien autoriza pinchar un teléfono ese es otro juez, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público hace la petición. Pero luego lo desmintieron, Bueno, que no era el de ella. que no era el de ella, porque era una persona que estaba siendo investigada desde el punto de vista penal, porque a ella no puede ser, porque ella no tiene un caso penal abierto. El pinche de los teléfonos se da cuando tú tienes un caso penal que se te está investigando. En el caso de la señora juez es imposible. Se violaría la ley en caso de que sea cierto, porque ella no tiene un caso penal abierto. Lo que pasa es que el investigado penal guardaba relación con unas llamadas supuestamente que se vinculaba con esa señora. Hay situaciones con relación a esto del pinche de los teléfonos. Hoy sale la nueva versión del Listín Diario que unas 18,000 personas están siendo seguidas o pinchadas sus teléfonos. Pero con relación al manejo de inteligencia o de seguimiento de casos personales, ¿cómo nosotros hacer? Es imposible. Es imposible. Es violatorio y eso genera una demanda y una persecución penal al quien lo hace. Mira, y quiero referirme aquí, en la autorización de escuchar la llamada telefónica y los pinches, los jueces la dan sin observar el orden jurídico. La dan complacientemente, de manera irresponsable, para complacer a quien la pide. Eso tiene un protocolo, establece el Código Procesal Penal y un reglamento que emitió la Suprema Corte de Justicia en el 2002.
Ujú. Y ninguno de los jueces observan ese protocolo, la dan sin mirar. Y eso no se hace así. Eso tiene procedimientos rigurosos y requisitos que hay que cumplir y observar. ¿Usted entiende que la magistrada Germán Brito será ratificada en sus funciones después de todo esto que está sucediendo? No sé, habría que ver su evaluación, En cómo comparación con los demás que están el en... desempeño, cuántas sentencias tiene, si tiene juicio disciplinario, cómo anda su reputación, Las cómo ha sido su respuestas de labor de su ella. desempeño. La respuesta de ella dentro de esa evaluación, ¿cómo la cataloga usted? Es una respuesta a la defensiva. Sí. Ella ha dicho que el trato del procurador hacia ella fue vejatorio, que fue humillante, y con ella mucha Ese gente es se su ha derecho a consolidado. decir eso, pero me parece que no. La pregunta que hizo el señor procurador son preguntas que caen dentro del marco de su competencia. O sea, que Lo que hablando, pasa es que a mucha gente le puede incomodar una pregunta, pero eso no significa eh, que actuó incorrectamente. entonces, hablando en un marco legal y repitiendo esto, hay criterios para la evaluación del desempeño y dentro de esos criterios está avalado la forma, si podía emitir estas cartas aunque fueran anónimas. Esas cartas fueron realizadas por un ciudadano que inclusive no se ve, no es una objeción, porque la gente cree que son objeciones, Ujú, pero fue una carta denunciativa para que usted, si quiere, aclare, ujú. simple y llanamente. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle a este abogado que nos ha abierto los ojos con algunos temas, sobre todo de la ley 138-11, que es del Consejo Nacional de la Magistratura, el tema de la evaluación a estos jueces o aspirantes a jueces. John Garrido, que ha estado compartiendo esta mañana con nosotros, para mí muy interesante esto, seguir conociendo un poquito más de esta ley y de su reglamento para que sepamos a ciencia cierta si realmente el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, cometió alguna falta dentro del ejercicio de sus funciones como evaluador dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, o si hemos echado una caldera de lava hirviendo hacia este señor, que por cierto le decía yo que no lo conozco, pero que he visto como en su papel y en el mío, que es de ser periodista y encuestar, a veces decimos, pero eres muy dura con las preguntas. No, pero ese es mi papel, hacer preguntas fuertes. Gracias, John Garrido, abogado que ha estado con nosotros hablando del tema de esta ley que rige el Consejo Nacional de la Magistratura, y gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve con más de Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.